Hola, ¿cómo estás? ¿Acostado en la oscuridad? ¿O simplemente dejando que el tiempo pase? No importa dónde estés, es mejor no relajarse demasiado. Entre Marte y Júpiter encontraron un planeta que no debería existir. Durante años permaneció invisible, y cuando finalmente lo detectaron, enviaron un equipo a investigarlo. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió después. Lo que pasó en aquel lugar jamás fue explicado. Hasta ahora. Si disfrutas historias como esta, suscríbete al canal ahora. Déjanos un comentario con tu ubicación y la hora en la que estás escuchando. Me encantaría saberlo. Bueno, sin más preámbulos, entremos en la historia. El aire dentro de Aredon siempre tenía ese inconfundible aroma a metal viejo, con un leve toque químico del sistema de filtración. Pero aquella noche era distinto. No se trataba solo de la nave y su entorno mecánico. Había algo más en el ambiente, una sensación pesada, como si el aire mismo cargara con la sombra de la misión. Viajábamos a través del vacío, ese mar negro sin fin, y por primera vez tuve la certeza de que no nos ignoraba. Nos estaba observando. Quizás solo era paranoia. Pero cuando me senté a escribir este relato, me asaltó otra pregunta. ¿Quién más estaba escuchando? La vibración incesante de los motores antiguos hacía temblar las paredes metálicas de Aredon con un ritmo irregular, como el latido débil de un cuerpo exhausto. Así se sentía la nave. Un organismo moribundo, sostenido apenas por remiendos tecnológicos y la fe silenciosa de ingenieros que ya no tenían piezas de repuesto. Lika Temun odiaba eso. Lo veía en cada maldición que murmuraba mientras golpeaba los paneles desgastados con sus herramientas. Era práctica, directa, y siempre insistía en que la nave debió haber sido retirada hace años. Tal vez tenía razón. El silencio del espacio nunca es absoluto. Tiene su propio sonido. El eco de los sistemas internos, la sutil fuga de presión, las distorsiones electromagnéticas que reptan por los pasillos. Antes de partir, el capitán Orav Malne nos advirtió: en misiones como esta, la comodidad es secundaria. Lo que importa es la resistencia. Y tenía razón. Malne no era la imagen de un líder fuerte. Ojos hundidos, barba gris mal cortada y un paso pesado, como si arrastrara el peso de demasiadas misiones fallidas. Pero aún así, seguía en pie. A su manera, era el tipo de sombra que se niega a desaparecer. Mi cabina era minúscula, tan estrecha que si me sentaba en la cama, podía tocar ambas paredes. Una luz blanca y fría titilaba sobre mí, amenazando con apagarse. Pasé los dedos por la superficie de mi cuaderno digital. Escribí algunas notas sobre la misión y luego las borré. No era lo que realmente quería escribir. Lo que realmente quería decir nadie lo creería. Calathrax no era solo un planeta escondido. Estaba oculto por una razón. La inquietud había estado presente desde el inicio de la misión, pero ahora comenzaba a sentirse como algo más, como una advertencia. Antes de abandonar la órbita terrestre, los sistemas de comunicación comenzaron a fallar. Nada grave, dijeron. Interferencia normal del lanzamiento. Pero desde entonces, ruidos extraños habían invadido los canales internos de la nave. No estática, no interferencias comunes. Algo más. Sonidos que parecían venir de muy lejos, pero que se sentían demasiado cerca. Anoche, mientras caminaba por el pasillo rumbo al almacén de suministros, escuché algo distinto. No fue estática, fue un susurro, y lo peor de todo, por un instante, juraría que pronunciaba mi nombre. No era algo fácil de describir con claridad. No era un frío físico, sino algo que se sentía en la mente, como si cada decisión que tomábamos estuviera siendo guiada por una fuerza invisible.
Antes de retirarme a intentar dormir, Orel me llevó aparte. ¿Alguna vez has sentido que un lugar es más que solo geografía? ¿Que puede tener intenciones? No respondí, pero la pregunta quedó flotando en mi mente. Mientras el barco vibraba bajo mis pies, entendí a qué se refería. No se trataba solo de exploración o explotación. Estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido, y ese territorio no parecía neutral. En mi última noche de descanso antes del aterrizaje, soñé con una superficie cubierta de extrañas inscripciones, como si el planeta intentara comunicarse. Desperté con una fina capa de sudor en la frente, pero estaba frío, como si el vacío del espacio me hubiera rozado. Me levanté con cautela y noté que la luz de la cabina se había apagado. Otro fallo técnico, pensé. Pero entonces vi que algo se movía al final del pasillo. En la oscuridad, la mente llena los huecos con cosas que preferirías no ver. El aterrizaje en Caláthrax no fue como en los simuladores. Cuando los propulsores de Aredon ajustaron el ángulo final de descenso, sentí una sacudida repentina que me lanzó contra los cinturones de seguridad. El panel frente a mí parpadeó con una serie de alertas rojas, seguidas de un zumbido agudo y ensordecedor. Una advertencia inequívoca. Algo estaba mal. Lika maldijo mientras intentaba estabilizar los sistemas manualmente. Cada vez que el temblor cesaba, regresaba con más fuerza, como si el propio planeta rechazara nuestra presencia. Los motores comenzaron a apagarse, dejando solo el murmullo amortiguado de los sistemas de soporte vital. Una luz tenue titilaba en una esquina del puente, iluminando el rostro cubierto de sudor del capitán Orav. No dijo nada de inmediato. Solo se pasó una mano por la frente y miró la pantalla de diagnóstico. Un mensaje se repetía. Falla eléctrica parcial. Sistemas comprometidos. Conocía esa mirada. No era desesperación. Era peor. Resignación. Como si estuviera viendo un patrón repetirse. Las puertas de despresurización tardaron en responder a la orden de apertura. Por un instante, el pánico se hizo palpable. El sonido mecánico, normalmente constante y confiable, ahora era errático, como un corazón viejo al borde del colapso. Lika golpeaba frenéticamente el panel de control, mientras el doctor Orel ajustaba la correa de su respirador sin apartar la vista de las luces parpadeantes. Cuando finalmente escuchamos el clic metálico del mecanismo activándose, nadie se relajó. El silencio que siguió fue pesado, y cada segundo pareció alargarse más de lo debido. Luego, con un crujido prolongado, las puertas se deslizaron, revelando el paisaje exterior. No era como lo había imaginado. Esperaba desolación, pero no esa desolación. Columnas de metal negro sobresalían del suelo en ángulos imposibles, como si algo subterráneo las hubiera expulsado con violencia. Algunas estructuras estaban retorcidas en espirales que desafiaban toda lógica arquitectónica. Entre ellas, hilos de luz azulada serpenteaban sobre las superficies corroídas, como si las ruinas aún respiraran. Descendí por la rampa con los demás, pero no pude dar más de unos pocos pasos antes de que una sensación me recorriera la espalda. Nos estaban observando. El viento era ligero, pero cada ráfaga traía consigo un sonido áspero, como metal raspando contra metal, lo bastante tenue como para parecer susurros lejanos. Miré a mi alrededor y noté lo tensos que estaban todos. Incluso Orav, que solía mantener una expresión imperturbable, fruncía el ceño mientras escudriñaba el horizonte. Orel rompió el silencio primero. «Esto no es una simple ruina», murmuró, pasando los dedos por la superficie de una losa metálica incrustada en el suelo. Sus botas se hundieron ligeramente en la arena metálica que cubría parte del terreno.
dejando huellas que desaparecieron casi de inmediato, como si el planeta intentara borrar nuestra presencia. Es una tecnología híbrida, algo entre ingeniería y arte. Lika resopló. Yo prefiero llamarlo un problema. Todo en este lugar parece un maldito problema. Aredón, aún visible en la elevación donde habíamos aterrizado, desentonaba con el entorno. El metal desgastado de la nave contrastaba con las estructuras alienígenas que nos rodeaban. Se suponía que era nuestro refugio, pero en ese paisaje parecía tan frágil como nosotros. Observé la nave con la creciente certeza de que si algo salía mal, no habría marcha atrás. Orel, por su parte, seguía absorto, catalogando cada detalle de las inscripciones que brillaban débilmente en las superficies cercanas. Su entusiasmo solo intensificó mi inquietud. El primer fallo técnico ocurrió cuando Lika intentó utilizar el escáner portátil para mapear el terreno. El dispositivo parpadeó un par de veces, emitió un pitido agudo y se apagó por completo. Maldijo entre dientes y pateó el suelo con frustración, levantando una nube de arena metálica. Nada funciona en este maldito lugar. Orab le ordenó intentarlo de nuevo, pero antes de que pudiera responder, un ruido lejano resonó desde las estructuras metálicas que teníamos delante. Un sonido arrastrado, casi orgánico, como si algo se moviera dentro de las paredes de las ruinas. «Podemos seguir avanzando», dijo Orab, pero su voz titubeó ligeramente. Lo observé mientras ajustaba su comunicador con dedos que temblaban casi imperceptiblemente. Nadie hizo comentarios, pero todos lo notamos. Ese tipo de detalle, en una misión como esta, era suficiente para activar todas las alarmas mentales. Mi propia respiración se volvió más pesada sin una razón aparente, mientras el eco de aquel sonido se mezclaba con el susurro del viento. Cuando finalmente nos dirigimos a la entrada principal de la ciudad subterránea, sentí un cambio en la atmósfera. No era el aire en sí, sino la forma en que parecía posarse sobre nosotros, como si cada paso fuera una intrusión. Miré a Lika y a Orel caminando unos metros delante de mí y me pregunté si ellos también lo sentían. A juzgar por la forma en que Lika aferraba el escáner inservible en sus manos, algo me decía que sí. Antes de cruzar el umbral del túnel, me detuve un instante y volví la vista hacia el paisaje una vez más. Las estructuras seguían ahí, inmóviles, y aún así, en lo más profundo de mi mente, algo en ellas parecía moverse. Era como si las sombras no existieran solo por la penumbra, sino porque algo les ordenaba estar ahí. Inspiré hondo y me obligué a seguir adelante. Orel fue el primero en adentrarse en el túnel oscuro. Su linterna apenas conseguía proyectar un haz de luz débil que parecía devorado por la negrura del entorno. Dudé por un instante, pero el sonido de algo corriendo detrás de nosotros me hizo acelerar el paso. No quería quedarme atrás. El pasillo se extendía sin un final aparente. Con cada paso, el eco de nuestros movimientos se entrelazaba con el leve zumbido electrónico de las linternas, generando una atmósfera asfixiante. Sentía el peso del silencio a mi alrededor, pero no era un silencio vacío, sino tenso, expectante, como si algo nos acechara desde la oscuridad, aguardando el momento preciso para manifestarse. Orel avanzaba casi corriendo hacia una gran sala que había detectado en el escáner portátil antes de que el dispositivo dejara de funcionar. «Estamos cerca», dijo en voz baja, con un matiz de anticipación vibrando en su tono. No compartía su entusiasmo. Al cruzar el umbral, la sala de mando se abrió ante nosotros como una tumba olvidada. El techo alto estaba sostenido por pilares de metal oxidado, algunos parcialmente derrumbados, esparciendo escombros por el suelo.
En el centro, una terminal holográfica permanecía unida a una estructura cilíndrica, cubierta de polvo, pero aún activa. Orell encendió el dispositivo y la habitación se inundó con una luz espectral. Mapas holográficos dañados se proyectaron a nuestro alrededor, parpadeando con inestabilidad, como si lucharan por mantenerse en funcionamiento. Lo que atrapó mi atención fue un punto en la proyección, la Tierra, marcada como punto de evacuación. Las palabras flotaban sobre la superficie del mapa, una acusación muda. No estaban explorando la Tierra, murmuré, sintiendo cómo mi voz se ahogaba en la revelación. Estaban huyendo hacia ella. Orell asintió, sus ojos fijos en los discos de datos proyectados en las paredes. Calatrax era su hogar, antes de que se convirtieran en nosotros. Cada dato nuevo era un golpe contra todo lo que creíamos. No éramos pioneros del espacio, como nos habían enseñado. Éramos refugiados de un desastre que nuestros ancestros prefirieron enterrar en el tiempo. Mientras Orell revisaba los registros fragmentados, Orab mantenía la vista fija en las entradas y salidas de la sala, su mano siempre cerca del comunicador. Estaba tenso, alerta, como si esperara que algo emergiera de las sombras en cualquier momento. «Esto no es historia antigua», dijo. «Si esta tecnología sigue funcionando después de milenios, significa que tal vez haya algo más detrás de todo esto». No hacía falta que lo dijera en voz alta. Lo pensábamos todos. Si los sistemas seguían activos, quizás las amenazas a las que se enfrentaron también lo estuvieran. Nos dirigimos a un pasillo lateral, y de pronto el aire cambió. Ya no era el aroma seco y metálico de las ruinas. Era algo más fuerte, casi dulzón, con un matiz químico que me revolvió el estómago. Orell siguió el rastro del olor hasta que nos topamos con una hilera de tanques de suspensión criogénica. La mayoría estaban vacíos, sus superficies cubiertas de una gruesa capa de condensación solidificada, pero uno aún emitía un resplandor tenue y pulsante. La figura dentro del tanque hizo que mi respiración se agitara. Era humanoide, pero había algo incorrecto. Su piel era casi translúcida, con venas oscuras ramificándose bajo la superficie. Partes del cráneo estaban expuestas, y sus ojos, aunque cerrados, parecían hinchados, como si en cualquier momento fueran a abrirse. ¿Qué significa esto?», pregunté, sin apartar la vista de la criatura. Pero Orell ya analizaba los datos del panel lateral, moviendo los dedos con desesperación. «Es una forma de mutación», susurró, «orgánica y sintética al mismo tiempo. Esto no es evolución natural. Esto fue inducido». Orab se acercó con cautela, manteniéndose a una distancia prudente del tanque. «¿Y si esa cosa se despierta?». Su tono era frío y pragmático, pero el miedo era evidente. Lo sentí. «No se despertará», respondió Orell, aunque no sonó del todo convencido. Tocó el cristal del tanque con la yema de los dedos, como si intentara descifrar los secretos que yacían dentro. Al menos, no sin una fuente de energía externa. Todo en mi interior me decía que saliéramos de allí de inmediato, pero Orell insistió en seguir extrayendo información. Los paneles holográficos proyectaban diagramas biológicos, esquemas de fusión entre tejido humano y componentes artificiales. Algunos mostraban adaptaciones del sistema nervioso diseñadas para soportar un umbral de dolor extremo. «Estaban tratando de sobrevivir», dijo Orell con un deje de inquietud en la voz. «Esto no es solo biotecnología, es desesperación». Y entonces el aire se rasgó con un sonido mecánico, bajo, pero lo suficientemente perturbador como para helarme la sangre. Orell se quedó inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, y Orab llevó el comunicador a sus labios con rapidez. «Vino de afuera», dijo, «cerca del pasillo principal».
Orel vaciló, pero tras unos segundos apagó el panel y se reunió con nosotros. «Tenemos que averiguar qué fue eso», murmuró Orav, pero su expresión decía lo contrario. No quería saberlo. El pasillo parecía más oscuro ahora, como si la estructura misma se cerrara a nuestro alrededor. Al salir de la sala de control, algo captó mi atención. Marcas en la pared, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. «¿Esto estaba aquí antes?», pregunté, señalando los rasguños. Orav negó lentamente con la cabeza. «Number». La tensión se hizo insoportable mientras avanzábamos. El sonido de nuestros pasos resonaba como si no estuviéramos solos. Cada esquina revelaba más ruinas, pero también más preguntas. El aire se sentía más pesado, vibrante, como si algo invisible acechara en las sombras, esperando el momento justo para abalanzarse. Finalmente, llegamos al punto donde se había detectado el ruido, pero allí no había nada, solo el eco de nuestra respiración agitada y el incesante murmullo del silencio. «Regresemos a la sala de mando», sugirió Orav. Pero antes de que pudiéramos dar el primer paso, un sonido metálico y agudo resonó en el pasillo. Venía de justo detrás de nosotros. Orel tragó saliva y me miró. «Esto no ha terminado», y la primera advertencia de que no debíamos estar allí llegó en el instante en que la luz azul de la terminal holográfica volvió a iluminar la sala de mando. El brillo irregular proyectaba sombras distorsionadas en las paredes, figuras deformadas que parecían danzar cada vez que los hologramas parpadeaban. Las proyecciones inestables intentaban mantener una imagen coherente, pero el sistema parecía al borde del colapso, fragmentando los datos en destellos erráticos. Sin embargo, había algo que se mantenía constante. La Tierra estaba marcada como punto de evacuación. Aquello no era un simple mapa, era una ruta de escape. Orel, siempre fascinado por lo desconocido, apenas podía contener su entusiasmo mientras recorría la superficie holográfica con los dedos, tratando de estabilizar los archivos corruptos. Accedió a registros en formato de audio y video, pero las voces que emergieron eran fragmentos incompletos, distorsionados por interferencias. Palabras dispersas como escape, catástrofe y entidad flotaban entre los sonidos rotos. Y cuanto más analizaba, más convencido parecía de que había encontrado algo monumental. Para mí, en cambio, esas palabras significaban otra cosa. Eran rastros de una tragedia enterrada, un eco de algo que jamás debió ser desenterrado. Al otro lado de la sala, Orav se mantenía cerca de la entrada, con una mano firmemente apoyada sobre la funda de su arma de emergencia. No dijo nada mientras Orel hablaba, pero su mirada se perdía en las sombras del fondo. Su prioridad era otra: salir de ahí lo antes posible. «¿Cuánto más te va a tomar?», preguntó con voz ronca. «¿Cuánto tiempo necesitas?». Orel ni siquiera levantó la vista. «No lo sé, pero si esto es lo que creo que es, esta misión podría redefinir todo lo que sabemos sobre nuestros orígenes». Salimos de la sala de control por un pasillo lateral que nos llevó a un ala aún más oscura. Nada más cruzar el primer umbral, un olor denso y húmedo me llenó las fosas nasales. No era solo la humedad estancada del lugar, era más espeso, más orgánico, como si en lugar de caminar por ruinas tecnológicas estuviéramos adentrándonos en el interior de una criatura colosal. Las paredes aquí eran irregulares, con secciones que parecían haber sido derretidas y luego deformadas de manera antinatural. En el suelo, grietas serpenteaban como venas expuestas de algo que agonizaba. Con cada paso, sentía que el entorno reaccionaba a nuestra presencia. Fue en esta ala donde encontramos los tanques de suspensión criogénica. Estaban alineados a lo largo de las paredes,
cubiertos por una capa opaca de escarcha y polvo. Pasé la mano sobre uno de ellos, limpiando apenas la superficie de cristal, y lo que vi al otro lado me hizo retroceder instintivamente. La mayoría de los tanques estaban vacíos, todos excepto uno. Al fondo de la fila, un contenedor seguía activo, emitiendo un pulso de luz intermitente. En su interior, algo humanoide flotaba dentro de un líquido espeso, pero sus contornos no eran naturales. La piel estaba plagada de deformidades, con masas oscuras acumulándose en las extremidades como tumores. Venas abultadas trazaban patrones casi mecánicos, como si el cuerpo estuviera en proceso de transformación. «Esto no es evolución», murmuré, incapaz de apartar la mirada del ser inmóvil en el tanque. Orel tecleaba con furia en un panel lateral, intentando acceder a más información. «No», respondió, sin despegar los ojos de la pantalla. «Es un intento desesperado de adaptación extrema. Estaban modificando sus cuerpos para sobrevivir a algo, o para huir de algo». El silencio tras sus palabras pesó en el aire como una losa. Orab, que ahora se había acercado, observó el tanque con el ceño fruncido. «La pregunta es, ¿todavía está vivo?». Antes de que nadie pudiera responder, un sonido metálico se arrastró por el pasillo detrás de nosotros. No fue fuerte, pero fue suficiente para acelerar mi pulso. «Algo se está moviendo», advirtió Orab, con el arma ya en la mano. Orel dudó un instante antes de apagar el panel, pero la realidad de la situación finalmente lo alcanzó. «Tenemos que salir de aquí», dijo, y su voz temblorosa lo traicionó. Mientras retrocedíamos por el corredor, una certeza se grabó en mi mente con una nitidez inquietante. Lo que encontramos en los tanques era apenas el comienzo. El pasillo era una espiral torcida, como si hubiera sido moldeado por una fuerza ciega y violenta, no diseñado por manos humanas. Las paredes vibraban levemente, como si en su interior hubiera un latido antiguo que aún persistía. La luz de mi linterna titiló, y por un instante las sombras parecieron moverse antes de que pudiera registrar sus formas. Entonces vi la entrada a una pequeña sala lateral. Las puertas estaban entreabiertas, crujiendo levemente, como si hubieran estado esperando siglos a que alguien las cruzara. Al entrar, mi pie se hundió en una capa de polvo metálico que cubría el suelo. En la esquina de la habitación, entre equipos desconectados y cables expuestos, se encontraba una antigua terminal de grabación. Si Orel hubiera estado allí, habría perdido la cabeza de la emoción. Pero su ausencia me recordaba lo frágiles que éramos en ese lugar. Con las manos temblorosas, activé el dispositivo. El aparato emitió un leve silbido antes de estabilizarse y reproducir un mensaje de audio. La voz que surgió sonaba arrastrada, como si la vida apenas se aferrara a sus palabras. Pero cada sílaba pesaba como si alguien estuviera martillándola en mi cráneo. «No huimos para sobrevivir, huimos para contener el horror. Ahora los ha encontrado». El silencio, después de la última palabra, fue absoluto. Hasta el aire pareció encogerse, dejando solo la gravedad de ese mensaje suspendida en el vacío. Miré a mi alrededor con la piel erizada, convencido de que algo allí conmigo había entendido cada palabra. Antes de que pudiera apagar la terminal, el sistema se activó automáticamente. Un holograma cobró vida ante mis ojos. Imágenes de cuerpos contorsionados danzaban en el aire. Figuras grotescamente alargadas, ojos hinchados, extremidades deformadas hasta la agonía. No solo estaban desfigurados, estaban sufriendo. Mi cuerpo se paralizó por un instante, hasta que un sonido lejano me sacó del trance. Un arrastre sobre metal. Pero esta vez no venía del pasillo. Venía de dentro de las paredes.
Con manos torpes, levanté el comunicador y llamé a Orav. Silencio. Solo estática. Sabía lo que eso significaba. Algo estaba interfiriendo con la señal. Y eso solo podía significar una cosa. El planeta estaba respondiendo a nuestra presencia. Reuniendo todo el coraje que me quedaba, salí de la habitación y regresé al pasillo principal. La oscuridad allí parecía más densa que antes, como si se hubiera espesado en mi ausencia. Orav apareció de repente frente a mí, jadeando, con su arma en alto, apuntando a cualquier sombra que se moviera. «¿Dónde está Orel?», pregunté. Pero su mirada vacía respondió antes que cualquier palabra. En su mano sostenía el comunicador roto de Orel, que aún emitía una señal estática, irregular. «Fue a buscar más discos», dijo Orav, la voz temblorosa. Perdimos contacto con él, pero escuchamos algo. No quise preguntar qué. Su tono ya lo decía todo. Gritos mezclados con un sonido metálico distorsionado, como si algo estuviera desgarrando la carne de Orel. Seguimos avanzando hasta una sección abierta del corredor, donde el suelo estaba agrietado y las paredes parecían a punto de colapsar. Un olor espeso, una mezcla de metal quemado y carne en descomposición, me golpeó de lleno y tuve que contener las arcadas. Entonces lo vimos. El cuerpo de Orel estaba apoyado contra la pared, y el mundo pareció detenerse. No estaba muerto, no del todo. Partes de su cuerpo aún se agitaban con espasmos irregulares, pero ya no quedaba nada de humanidad en su rostro. Un lado del cráneo había quedado expuesto, y entre sus venas sobresalían cables metálicos que se entrelazaban con placas incrustadas en su brazo derecho. Orel ya no era Orel, era algo más, una amalgama rota de carne y tecnología, como si el planeta lo estuviera devorando. Orav retrocedió, sacudiendo la cabeza con violencia. «Esto no es real, no puede estar pasando». Dejó caer su arma. El sonido metálico resonó en el pasillo vacío. Se arrodilló junto a Orel, murmurando palabras sin sentido. Algo dentro de él se había roto. «Lo sabía», repetía, con voz ahogada. «Sabía que no debimos venir». Intenté apartarlo, sacudirlo, hacer que reaccionara, pero no se movía. Sus ojos seguían fijos en la figura de Orel, como si intentara encontrar en ella algún rastro del amigo que había perdido. Entonces, el sonido regresó, aquel rasguño, esta vez más cerca. Orav se incorporó de golpe, con el instinto de supervivencia dominándolo por completo. «Ya vienen», susurró. Pero yo ya lo sabía. Algo nos observaba desde las grietas de las paredes, y con cada segundo que pasaba, el sonido se acercaba más. Me agaché, recogí el arma del suelo y corrí. Orav vaciló por un instante. Miró a Orel una última vez antes de seguirme. El suelo temblaba bajo nuestros pies. Nuestro propio eco parecía multiplicarse, como si algo más nos siguiera de cerca. Al llegar a la bifurcación del túnel, Orav se detuvo en seco. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su expresión era de aceptación. «No hay salida, Keller», dijo con voz apagada. «Nos tienen justo donde quieren. No podía aceptar eso. No podía morir ahí. No en ese maldito planeta». Agarré su brazo con fuerza y tiré de él hacia el camino que llevaba de regreso a la sala de mando. Tal vez todavía había una oportunidad. Tal vez. Pero mientras corríamos, solo una frase resonaba en mi mente. La última advertencia de la superviviente en el registro de audio. Ya los encontró. Cuando llegué a la rampa de acceso del aredón, mi cuerpo estaba al límite. El frío del metal bajo mis pies era lo único que me anclaba a la realidad. Cada paso se sentía como si algo invisible intentara arrastrarme hacia atrás, como si el planeta no quisiera dejarme ir. Al cruzar el umbral, un silencio antinatural me envolvió. Nada,
ni el zumbido de los sistemas de aire, ni las vibraciones de los motores auxiliares. Solo la luz de emergencia, parpadeando a intervalos lentos, iluminando el interior desgastado de la nave como si fuera una tumba, esperando a su último ocupante. Quise creer que el Aredon era mi refugio, pero en el fondo ya sabía la verdad. Avancé con dificultad hasta la sala de control, respirando entrecortadamente, como si el oxígeno dentro de la nave escaseara. La pantalla principal aún emitía un resplandor tenue, pero en cuanto toqué los controles de navegación, un mensaje rojo cubrió la interfaz. Propulsión comprometida. Sistema deshabilitado manualmente. Mis manos temblaron mientras revisaba el informe detallado. Los cables de ignición estaban cortados. Esto no había sido un accidente. Alguien lo hizo a propósito. Cerré los ojos un instante, y la imagen de Orav, balbuceando en la oscuridad, me asaltó de nuevo. Él lo sabía. Sabía que no saldríamos vivos de ahí. Y quizás, en su mente quebrada, encerrarnos era su manera de evitar algo peor. Me dejé caer al suelo de la cabina, apoyando la espalda contra la pared helada. Afuera, Calatrax esperaba. Con cada segundo que pasaba, el silencio se hacía más pesado. Encendí el comunicador de emergencia. Mi voz salió ronca, entrecortada, pero necesitaba hablar. Necesitaba advertirle a cualquiera lo suficientemente estúpido como para seguir nuestros pasos. Aquí Keller Drovich, último sobreviviente de la misión Aredon. Si están escuchando esto, no vengan a este planeta. Calatrax no es un mundo perdido. Lo encerraron por una razón. Entonces lo escuché. El sonido de algo rascando el casco de la nave. No era el viento. No era la estructura expandiéndose. Era algo más. Algo que se movía afuera, cerca de la entrada. Intenté ignorarlo, pero los ruidos persistieron. Primero, pasos lentos. Luego, un raspado ligero, como uñas contra cristal. Después, un golpeteo apagado. El metal vibró bajo la presión. Apreté con más fuerza el comunicador. Tenía que concentrarme. Encontramos tecnología, registros, criaturas, pero lo peor fue lo que no vimos. Este planeta está vivo. Nos moldea, nos absorbe. No cometan el mismo error. El ruido estaba más cerca. Giré la vista hacia la puerta. Esperaba ver una sombra. No quería verla, pero ahí estaba. El sudor frío corría por mi rostro. Cada latido de mi corazón se sincronizaba con los pasos arrastrándose afuera. No me quedaba tiempo. Cerré los ojos y seguí hablando, como si esas palabras fueran lo único que podía protegerme. Orel fue el primero en transformarse. Orav perdió la razón. Yo soy el último, pero no por mucho tiempo. El sonido se detuvo. Un silencio absoluto llenó la cabina. Y eso fue peor, porque el silencio significaba una cosa. Ya estaba dentro. Antes de terminar la transmisión, mis últimas palabras se deslizaron en un susurro. No vengan a Calatrax. No repitan nuestro error. Corté la comunicación. Y entonces, finalmente, lo escuché. El sonido de la compuerta trasera de la nave, abriéndose lentamente detrás de mí,